Muy bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, estamos con Juan Pedro Mir, muchas gracias por estar. Gracias, por favor. Fue director de Educación, dijo que por el camino que el gobierno estaba emprendiendo, el ADN de la educación tan anunciado no se iba a producir y fue removido del cargo. Sos docente, sos maestro. Maestro de escuela pública. Cuando recién decía, Cito, no sé, que los trabajadores no hablan de educación. Yo he llegado a una visión casi trotskista de la sociedad en el que creo que las élites lo hacen a propósito. ¿Qué es lo que está pasando en este país con la educación? ¿Qué pasa? El Uruguay se formó, a partir de Valle, más que de Varela inclusive, pero a partir del proyecto que construyen las élites ilustradas, montevideanas, de principio del siglo XX, se formó en parte por su educación pública. O sea, el Uruguay es hijo de la educación pública, ese imaginario distributivo, es hijo de ese proceso. Uno llega a preguntarse hoy que hay varios puntos, ¿no? Uno de los puntos es que quizá la relación de Uruguay con la integración social, con el desarrollo económico, con la institución educativa, tal cual se constituyó ese discurso en el siglo XX, se rompió. Entonces, la institucionalidad educativa tal cual a veces está en el discurso, bueno, es decir, la escuela sirve para progresar, llegar, etc. La escuela asegura integración social, la educación secundaria te asegura. Ese modelo, por múltiples procesos, se rompió. Yo lo que noto es que el Uruguay dice creer en la educación, las familias sienten por un lado que creen en la educación, pero por otro lado hay un montón de indicadores, entre ellos la proclama del 1 de mayo, entre ellos las pocas voces que las élites uruguayas, industriales, económicas, hablan de educación, entre ellos la poca importancia que le dan los partidos políticos a la educación. Yo creo que hoy hay una desconfianza sobre la utilidad real de la educación como palanca para transformar la realidad del Uruguay. Me parece que va por ahí. Yo creo que hay una visión, siempre lo digo, una visión muy despectiva de las clases sociales más bajas, en las que se señala que con el paso del tiempo se han ido deprimiendo. Y para mí una sociedad no cae solo hacia abajo, cae solamente desde abajo, cae toda, ¿no? Las élites también, Claro. también tienen hoy una visión empobrecida sobre lo que es la educación. Vos que estuviste en el gobierno, sos un hombre de izquierda. La izquierda ha tenido un papel muy fuerte en las cuestiones educativas, en la universidad. El mundo educativo era de alguna manera un universo del poder de la izquierda. ¿Te has sentido frustrado después de que la izquierda llega al gobierno y no es capaz de atinar a ver un modelo hacia dónde ir? Yo creo que hoy el Uruguay desde el 85 para acá, descontando el periodo militar que fue de desarticulación total de la educación, implotó la educación. Creo que en estos 30 años de democracia, los 20 primeros años de los partidos tradicionales y los 10 años que llevamos ahora de gobierno del Frente Amplio no han encontrado las respuestas necesarias para la crisis estructural del sistema educativo. O sea, primero, muchas veces no asumiendo que esa crisis existe. ¿En qué existe esa crisis? Existe generalmente en que hoy esa sociedad adulta, las élites, los sectores trabajadores, no logran hacer que los nuevos, entre otras cosas, los jóvenes, los chiquilines, adquieran las herramientas culturales básicas para poder continuar y reproducir la sociedad. Pero vos decís no ha encontrado. Para encontrar tenés que buscar. Sí. ¿Este gobierno de izquierda, estos gobiernos de izquierda, han buscado? ¿O el último que intentó algo fue Rama? Aunque duela. Sí, aunque duela. Aunque duela, yo creo que decir. A la izquierda nos es muy difícil, a los sectores de izquierda nos es muy difícil ver el problema porque nacemos de un modelo anterior, como tú decías, nuestra identidad, los parámetros, educación pública, laica, gratuita, 6%, autonomía, cogobierno, nuestro universo de explicación del problema está parado sobre esas bases y si bien esos elementos son centrales, muchas veces nos ha sido muy difícil ver que eso es parte de la realidad, pero que no es la realidad ni mucho menos, ni que se agota ahí. En la consigna. En la consigna. Porque hoy el gran desafío, Gabriel,
es empezar a ver que los viejos problemas no se responden, perdón, los nuevos problemas no se responden con las viejas preguntas. La educación pública, por ejemplo. Yo digo educación pública, escuela pública. ¿La escuela pública es solamente asociado a lo estatal o hay niveles de privatización inclusive dentro de la escuela pública? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la escuela pública, el imaginario es que es igual para todos. ¿Es igual la oferta educativa pública en la escuela de General Flores y Guerra que en la escuela que trabajo yo en Echeverría y 21 de septiembre? ¿Es igual? No. No. No lo es. No es igual. Indicadores básicos. Sí. Los salarios que cobramos los docentes va atado a la antigüedad. Yo cobro más que un maestro recién recibido. No importa si sea bueno o malo. Eso es un punto. Después, la estabilidad de los directores, por ejemplo, en los centros educativos, no es la misma en los sectores complicados que en los sectores socialmente integrados. Entonces, la oferta, el imaginario colectivo de que la educación pública es igual para todos, no importa, no resiste el más mínimo análisis empírico. Entonces, ¿qué significa? El desafío es pensar ¿qué significa hoy repensar la escuela pública, la educación pública? Y ese que no sea, puede ser estatal, puede ser subsidiada centralmente, pero ¿cuánto de privado tiene la educación pública? Es un tema que nos tendríamos que animar a discutir, a pensar, a ver y no está arriba de la mesa. ¿Y por qué hay una visión crítica desconfiada desde la izquierda con estas iniciativas privadas de escuelas públicas de administración, de gestión privada? No es toda la izquierda, creo que no. El tema de las escuelas públicas de gestión privada, escuelas privadas, y creo que son iniciativas que por un lado cumplen la buena idea de decir, bueno, hay otro modelo posible de desarrollar estrategia, hay otro modelo no solo de financiamiento, sino otro modelo de gestión educativa. ¿Vos creés que puede ser un camino? No el único. No, yo creo que son imposibles de sostener. Yo creo que hay algo en común, de tanto de Rama, del gobierno de la reforma de Rama, como de estas administraciones del Frente, tienen un punto en común, que es ninguna de las dos, ninguno de los proyectos de los partidos tradicionales y del Frente Amplio ha tocado la estructura del sistema, sino que han creado pequeños proyectos y oficinas que abordan temas puntuales. Pero no se ha tocado, por ejemplo, la forma de proveer los cargos, la forma de distribuir la autonomía de los centros educativos, la forma de organización curricular, nada de eso se ha tocado. No solo no se ha tocado, sino que cuando se implementó algún plan como el Plan Ceibal, expresamente se dijo que se iba por fuera para evadir el sistema. Esa estructura se llama, en ciencias políticas, y Garcés me puede corregir, el bypasseo. Entonces, hay algo en común entre esto. La democracia no ha podido, no sé si ha querido, meterse con el tema estructural de la educación en general. ¿Cuáles son los puntos estructurales que habría que o dinamitar o cambiar para que cambie el ADN? No voy a hablar de ADN, No, el ADN no. El ADN no. Otra cosa. Otra metáfora. Otra metáfora. Para que cambie la columna vertebral de la educación. Me gusta más. La estructura. Yo creo que hay que primero reconocer que los cambios educativos son de largo aliento. El sistema educativo es el que tiene más funcionarios, el que tiene los edificios de la ANEP son una ciudad, ¿no? Entonces, en la cantidad. Entonces, los cambios, el círculo virtuoso es formación docente, profesionalización docente. Nosotros, el techo de las reformas educativas son los docentes que tenemos y hay un progresivo deterioro de la profesionalización docente por causas estructurales. Hoy no tenemos maestros, Gabriel, para cubrir las vacantes. Hoy no tenemos profesores de educación secundaria. Entonces, el tema de la profesionalización docente, porque el discurso del poder, ¿cuál es? Culpabilizar a los maestros, culpabilizar a los profesores de los problemas. No, hay causas estructurales que hacen que ese espacio, que para este país fue de gran vitalidad, ser maestro y ser profesor en Uruguay durante décadas fue un alimento a la sociedad en creatividad, en prestigio, hoy ya no lo es. Uno de los temas es la formación docente, la profesionalización docente, las condiciones de trabajo de los docentes. Otro tema es la organización curricular. Nosotros, Gabriel, tenemos un sistema ANEP, pero tenemos cortes que generan abismos. La separación entre primaria y secundaria es un abismo. El muchacho sale de primaria y después salta a secundaria y en ese abismo se caen los más pobres.
tenemos otro abismo que después es educación secundaria superior. Entonces, la no continuidad curricular entre inicial, primaria y secundaria es un problema estructural. El financiamiento, todavía, a pesar del enorme esfuerzo que la sociedad ha hecho por sostener los presupuestos educativos, todavía es necesario un esfuerzo que le dé sostenibilidad a la cantidad de edificios. Un edificio no solo hay que construirlo, hay que mantenerlo, hay que mejorar el pago a directores, el pago a maestros. Son puntos centrales y sobre todo lo que se quiere enseñar. Uruguay tiene una propuesta, sobre todo de enseñanza en primaria y secundaria, con un modelo curricular muy alejado de lo que hoy nuestros hijos necesitan para insertarse en el mundo. Muy alejado, en la forma y en el contenido. Esos son puntos centrales, algo se ha hecho. Creo que el Plan Ceibal es un ejemplo de lo muy bueno que se puede hacer, pero es una isla. Es como la flor del jardín que tenemos ahí, pero que no se integra a la vida de las escuelas por múltiples motivos. Y ojalá, en un proceso que tiene que convocar a todos los partidos políticos, que tiene que convocar a los docentes con una actividad con un protagonismo central, se pueda superar esta situación, pero con acuerdos que llevan siempre a 20 años de trabajo. Vos decías que desde el poder se le cuestiona a los docentes una mayor responsabilidad de la que tienen. Para evadir un poco la clásica que es la actitud de los gremios docentes y los paros, ¿no? Una maestra de una escuela de contexto crítico me decía, contra lo que mucha gente puede suponer, los muchachos no faltan tanto a la escuela. ¿Por qué no faltan tanto a la escuela? Porque la escuela es el mejor lugar que tienen para estar. Por supuesto. Porque la escuela es un lugar donde no les pegan. La escuela es un lugar donde no huele a mierda, algunas huelen. La escuela es un lugar donde no tienen que convivir con los chanchos. La escuela es un lugar para ellos de paz. Sin embargo, desde algunos sectores docentes lo que se dice es, no piensen que la escuela es una guardería. Los muchachos no vienen acá a que nosotros los cuidemos, no vienen a que... No hay una especie también... Sí, es una discusión muy interesante. No hay una cuestión ahí de que los docentes también tienen que cambiar la cabeza de que ya no es el material humano que soñaban tener. Mis maestras de magisterio, mis profesoras de magisterio, desde chiquito nomás me enseñaron que ser maestro es educar y cuidar. Y los maestros lo tenemos metido en el ADN, ¿no? Pero vos has escuchado esto que yo te digo. He escuchado y discuto ese concepto, porque también hay distintas visiones. Pero hoy la escuela es un lugar, y los centros educativos tienen que ser un lugar de vida, de encuentro, donde no solamente voy a aprender y tengo que aprender la regla de 3 y las capitales sudamericanas, sino que tengo que aprender sobre todo a convivir con el otro, a quererme a mí mismo, a establecer un vínculo de convivencia y de respeto con el que es diferente. Tengo que hacer dinámicas de estudio, tengo que aprender a esperar. No puede separarse educación y cuidado. Hay que tener y donde la escuela separa ese espacio, no funciona. Tenés los problemas de convivencia que se dan generalmente. Las mejores, nuestro magisterio, y ahí es importante releer a nuestros maestros, Gesualdo Sosa, Julio Castro, Reina Reyes, en ningún momento decían voy a enseñar la regla de 3, no, al contrario, partían de problematizar la vida de nuestros muchachos y de ahí construir un proyecto de aprendizaje que iba atado a un proyecto ético, político y de cuidado del otro. Esa separación es una separación absolutamente artificial que hay que combatir y debatir. ¿Hay el mismo marco curricular para una escuela de la periferia, no quiero nombrar ningún barrio, sí, que para uno de la costa? Sí, el programa es el mismo. ¿Está bien que sea el mismo? Yo creo que los marcos curriculares nacionales más exitosos son aquellos que establecen marcos globales que identifican que tiene que ver con el ciudadano que quiero formar, porque no importa dónde yo esté, un muchacho de 12 años tiene que saber quiénes son los gobernantes del país, qué es una democracia, cuidar el medio ambiente, tener una conducta saludable, tener técnicas de estudio, no importa dónde esté. O sea, el marco curricular está bien que sea el mismo porque tiene que ver con la nación. La descentralización de los centros no tiene que ver con el marco curricular. No. Lo que sí tiene que ver, que hoy lo que está claro, es que la polea de transmisión o la polea de cambio en una educación no es el maestro, es el centro educativo. Daisy Iglesias, una muy prestigiosa dirigente sindical,
dice lo siguiente, le tomo a Daisy la palabra, dice, un niño sobrevive a un mal maestro, nunca sobrevive a una mala escuela. Entonces, lo que la escuela tiene que tener en ese marco, la capacidad de tener estabilidad, la capacidad de construir un proyecto pedagógico que dialogue con la comunidad, que establezca un vínculo con los padres, que los padres comprometan a los padres en el proceso. La educación sola no puede. Y en ese solo implica a los medios de comunicación, implica a los sectores de opinión, implica a las familias. Dentro del círculo virtuoso de cambio educativo, aquellas familias que apoyan a la escuela, que apoyan a los chiquilines, que apoyan, tienen, sin duda, sus hijos van a tener mejor experiencia escolar que aquellos niños que están fuera. Entonces, tu pregunta, ¿tiene que ser el mismo? Sí, tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que, de acuerdo a cada contexto, se tienen que dar niveles de adecuación que pongan la oferta educativa, la propuesta educativa, en diálogo con los intereses y las necesidades de los niños, ¿no? ¿La repetición es una buena herramienta? No, en todo el mundo, no. La repetición, lo que pasa es que a veces se enfoca mal el tema. La repetición no es una buena herramienta. ¿En la no repetición no se está tapando, solapando problemas? Lo que pasa es que si yo lo que hago es a procesar el pasaje de grado sin cambiar nada más, sí, lo que estoy en parte, el discurso es bajo la repetición. Pero mantener la repetición sin cambiar lo que está, tampoco es salida, porque el chiquilín, volviendo otra vez a la misma propuesta de trabajo otro año sin que cambie nada, no va a mejorar per se. O sea, comparativamente la repetición no es un mecanismo de mejora pedagógica, sino que la forma de apoyar a nuestros alumnos es diversificando la oferta, generando nuevos instrumentos de apoyo, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, creando en las escuelas otros actores. No puede ser que una escuela con 12 grados tenga 12 maestros. Tiene que haber otros maestros que apoyen a los chiquilines, que vayan a la clase, que generen otros proyectos de trabajo y aprendizaje. Así funciona el mundo. Todavía Uruguay está bastante lejos de eso. ¿A dónde estás viendo que va tu partido, el Frente Amplio, respecto a la educación? No voy a contestar la pregunta. ¿No? No. Creo, no. ¿Pero qué te pasa? Porque no veo nada. No veo. No sé a dónde va el partido. Pero no es que no lo sepas porque no estás enterado. No. Lo sabes, pero te duele decirlo. Creo que uno tiene derecho a hablar y a callarse. Ni que hablar. Sobre el tema no. Ni que hablar. Creo que hoy le toca a otros actores. Yo estuve en un brevísimo pasaje. Estuve para incorporarme a un proyecto, para trabajar por la aplicación del programa en el cual colaboré a redactar. Trabajé siempre por el programa del Frente Amplio. El presidente, con todo derecho y manejando los tiempos, optó por una visión que es legítima, porque si no tiene confianza en el actor político, legítimamente tiene derecho a cambiar las piezas. Me parece perfecto. Hoy les toca a otros. Yo me corro de ese espacio porque fui corrido de la fiesta. Los que están en la fiesta son los que les toca tomar las decisiones y hablar por la fiesta. ¿La fiesta o en el velorio? Me gustan más las fiestas. Te quedo muy agradecido por haber estado. Un placer. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.